Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás y les quiero dar la bienvenida a esta webinar. Antes que nada, gracias por sumarse una vez más a una sesión de Academia Autológica sobre mejores prácticas para concesionarios. En esta edición de verano quiero adelantarles un tema sobre el que trabajaremos mucho este año, el paso de la teoría a la práctica a la hora de trabajar con datos. Antes de avanzar, les recuerdo que les estaremos compartiendo esta información al finalizar la charla y además recibirán una breve encuesta para que podamos conocer su opinión y en caso que quieran saber más sobre nuestro DMS, nos lo indiquen para que coordinemos una demostración online particular con ustedes. Como sabrán, Autológica SkyDMS es el sistema de gestión para concesionarios que desarrollamos y comercializamos, y desde hace unos años nos enfocamos en convertir toda la información que se genera en el día a día en datos, gráficas y paneles que resuman la información y se conviertan en la plataforma desde la que ustedes puedan proponer y realizar acciones concretas. ¿Cuál es el objetivo? Tomar números, porque al fin y al cabo los datos no son más que números, pero convertirlos en acciones concretas que nos ayuden a optimizar tareas y procesos, a ahorrar volúmenes inconmensurables de tiempo y sobre todo detectar y aprovechar oportunidades comerciales. Les voy a contar una brevísima historia o una anécdota quizás. Durante el año pasado, el 2022, estuvimos trabajando con muchos concesionarios que implementaron la herramienta de Business Intelligence de Autológica SkyDMS, principalmente porque quería medir, mejorar aquello mejorable, evitar pasar horas armando Excels para ver la información que la herramienta de BI les resolvía en 2 o 3 clics. Un cliente en particular había tenido una mala experiencia previa con Business Intelligence y estaba reacio a volver a intentarlo. Empezamos a indagar para saber cuál había sido su mala experiencia, cuál era el motivo, era el tipo de gráfico, eran los indicadores, era la falta de capacitación, era la integridad de la información. Pero al final ellos mismos dieron en la tecla. Tenían tanta información para mirar que jamás habían podido hacer foco en nada. Es como si nos hubieran dado un mapa de las estrellas. Sabíamos que había información muy interesante, pero no sabíamos hacia dónde mirar. Y es a partir de esta frase tan interesante que pensamos esta webinar. Si tienen todo el cosmos de datos en la palma de sus manos, ¿dónde hacer foco? Quiero hacer un paréntesis en este punto y remarcar algo muy importante. La voluntad de evolucionar, adoptar la innovación y entender que es difícil seguir el ritmo de la industria si no se acepta el cambio. Por eso hay un libro muy interesante que se llama Words of Wisdom, escrito por el CEO de una importante empresa de entrenamiento en Japón, donde justamente se hace esta pregunta: ¿qué pasa si no cambiamos? ¿Qué pasa si no queremos ver ese mapa de estrellas? Lo destacable es entender que los datos son el futuro de las decisiones exitosas, que medir es un hábito para seguir siendo un jugador de campo y que la herramienta puede cambiar, pero el espíritu del cambio es la clave. Al finalizar, les pasaremos también el nombre completo de este libro por si les interesa la temática. Antes de abrir una herramienta de análisis de datos, tenemos que tener claro qué queremos hacer con la información. Medir solo por medir se termina transformando en barrer debajo de la alfombra, es decir, sabremos que hay un problema o una oportunidad, sabremos dónde está, pero no vamos a hacer nada. Hay un gag en una serie donde un personaje maneja por su ciudad y dice: estoy haciendo un tiempo récord, y luego agrega: si solo tuviera dónde ir. Esto es igual, ¿a dónde queremos ir? ¿Cuáles son los objetivos de la concesionaria? ¿Y los de cada área? ¿Tenemos metas de fábrica? Si les pregunto esto, probablemente me respondan que sí, y si no es así, están a tiempo de definirlo. El mismo equipo de la concesionaria que nos regaló la frase del mapa de estrellas terminó implementando la herramienta de BI, y en las reuniones con el equipo de datos de Autológica fueron contando algunas de sus metas para poder definir cómo las medirían. Este caso es el que quiero usar como hilo conductor para retomar el título de esta charla, ahora que tenemos nuestros datos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Definir los objetivos de la concesionaria y de cada departamento. Parece algo obvio, pero es esencial tener un horizonte al que uno quiere llegar, crecer, ¿cuánto? Ser más eficientes, bueno, ¿cuánto? Vender más, ¿en relación con qué y en qué periodo? Profesionalizarse, ¿qué significa? ¿Cómo se va a medir esto? Hay mucha literatura sobre indicadores, metas, definición de objetivos,
y es probable que alguno de los enfoques se adapte a las necesidades de cada concesionaria. También hay mucha información sobre los tipos de indicadores y KPIs que pueden medirse en cada concesionaria y departamento. Por ejemplo, hay un libro muy rico para concesionarios que se llama The KPI Book de Jeff Smith, donde se abordan cientos de indicadores para todos los departamentos de la concesionaria junto a benchmarks. Desde Autológica también hemos escrito muchísimo material sobre indicadores con valores objetivos y fórmulas para analizarlos. Junto con el video les estaremos enviando una lista con esta información para que puedan ver todos los indicadores en un solo lugar. Pero volvamos a nuestra historia. El concesionario con el que trabajamos codo a codo tenía en claro qué medir y creo que estos indicadores son transversales a cualquier empresa. Veamos algunos indicadores de diferentes departamentos y lo que hicieron teniendo los datos frente a sus ojos. El factor de absorción. Este indicador sirve para saber si con la postventa se puede cubrir los gastos de la concesionaria y lo que querían empezar a controlar más seguido, entendiendo, por un lado, que su marca lo exigía, pero también porque se quería preparar frente al panorama donde la venta de unidades, por ahora en otras regiones, está siendo absorbida por la fábrica misma. Al calcularlo, el valor no alcanzó el valor objetivo y es entonces donde los datos se convirtieron en disparadores de acciones concretas. A esto me refería antes, ¿sí? Poder solo medir y fingir que no existe el problema, o podemos medir y cambiar los resultados. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Aprovechar el potencial de postventa. Esto es muy importante y es quizás lo que más le importa a los equipos comerciales. Saber a qué clientes llamar porque probablemente necesiten realizar un trabajo, una reparación, un mantenimiento. Empezar a usar la información de las últimas compras de sus clientes más importantes y detectar oportunidades para llamar, vender y retener. Otro de los puntos, aumentar la cantidad de trabajos por orden de reparación, capacitando para vender trabajos preventivos y ofrecer trabajos previamente rechazados, llamando a clientes que detectó que hacía meses que no volvían al taller. Registrar todos los tiempos del taller. Empezaron a medir los tiempos de los mecánicos para detectar demoras e improductividades y elaborar planes de acción para corregirlos. Y por último, y no menos importante, administrar eficientemente el departamento de repuestos. ¿Qué sucedió aquí? Se detectó y ofertó las piezas obsoletas para recuperar parte de la inversión y liberar espacio en los depósitos. En la parte de repuestos empezaron a mirar dos indicadores muy importantes: el índice de cumplimiento y la rotación de cartera. El índice de cumplimiento compara la demanda de repuestos y nuestro stock disponible. Al empezar a analizarlo, se detectó que el índice era de un 60%. Por otra parte, la rotación de cartera, con este indicador analizaron el tiempo en que tardaban en recuperar sus cuentas por cobrar a clientes. Entonces, supongamos que la concesionaria tuvo ventas anuales a crédito por 10 millones de pesos y al final del periodo queda por cobrar un remanente de 3.500.000. Siguiendo la fórmula nos arroja un resultado de 126, que equivale a los días que demora la cobranza de las ventas a crédito. Este indicador puede mostrar que la concesionaria está financiando a sus clientes con mejores plazos de los que obtiene de sus proveedores, produciéndose así una desventaja financiera. O sea, se financia a 126 días a sus clientes, pero sus proveedores le financian solo a 30 días. Es decir, que en cualquier momento el dealer puede quedarse sin liquidez para afrontar pagos. En cuanto a la rotación de cartera, el hecho de que el índice sea alto o bajo no es el problema en sí, sino la cuestión es que esté siempre controlado y sea acorde al objetivo de la concesionaria. En base a esos escenarios, el dealer pudo planificar diferentes estrategias. Si está en una etapa de captación de clientes, puede utilizar un alto índice de rotación de cartera para seducirlos con una buena financiación. Por el otro lado, si el objetivo de la concesionaria es mayor liquidez, buscará obtener un bajo índice. Para esto puede crear una política estricta que mantenga solo a aquellos clientes que paguen bien. Con el índice de cumplimiento pudieron tomar decisiones más tangibles. En primer lugar, era necesario usar los datos del DMS para conocer las tendencias, los hábitos de clientes y los meses con mayor demanda de ciertas piezas. Luego se aplicaron estrategias de gestión del stock. Desde el equipo de BI les propusimos usar una función del DMS que se llama sugerencia de pedido.
Esta función, a partir de un análisis de datos estadísticos relacionados a los movimientos recurrentes del stock, calcula y sugiere qué compras debe realizar el gerente de repuestos para tener siempre un stock ideal. Así, el concesionario evitará dos situaciones que son críticas e implican pérdidas de dinero: la falta del stock y el sobrestock. Al tener un nivel de stock controlado, bien organizado, alimentado por compras estratégicas, permitió subir el índice de cumplimiento, lo que se traduce en más ventas, pero también en satisfacción de clientes. No hay nada más frustrante que ir hasta un lugar a comprar algo y que no lo tengan. Automáticamente esa persona buscará el producto en otro lugar o en la web. Relacionado al stock, hubo un punto más que preocupaba al cliente y que, tras verlo a través de datos, entendió que había que revertir la situación de forma inmediata. Se trataba del stock obsoleto. Como sabrán, los repuestos pueden clasificarse según su movimiento, o sea, según la periodicidad con que se venden. Por ejemplo, una pieza es viva si se vendió hace 1 a 6 meses, durmiente si hace 6 a 12 meses que no se vende y obsoleta si ha pasado más de un año sin ventas. Entonces, ¿cuál era el verdadero problema? Monetizándolo quedó en evidencia. El inventario de repuestos era de 3 millones de dólares, de los cuales el 25% estaba clasificado como obsoleto. Teniendo en cuenta un retorno de inversión básico del 5%, el concesionario estaba dejando de ganar 37.500 dólares al año. A partir de esta información, junto a la compra inteligente, se enfocó en tener el hábito de monitorear constantemente el estado del stock, crear promociones para ofrecer esos repuestos que hacía muchos meses que estaban parados y aceitar el proceso de entrega de repuestos pendientes a clientes para que esos repuestos no tengan que pasar por el stock abultando físicamente el lugar, sino que fuesen retirados rápidamente o entregados a cada cliente. Ahora que mencioné el hábito de medir, y para cortar con tantos indicadores por un ratito, me gustaría hacer foco en este punto: los datos en la vida diaria de cualquier gerente, dueño o usuario. A veces se piensa que para usar los datos hay que ser un experto en la materia y esto no es así. Claro que para hacer análisis súper profundos sí es necesario conocer más, tener un poco más de conocimiento, pero para poder detectar problemas u oportunidades, medir los objetivos, controlar los indicadores clave y otras acciones más poderosas no es necesario. Volvemos al ejemplo del mapa estelar. A simple vista puede ser inentendible, pero una vez que se sabe hacia dónde mirar, cómo mirar y qué hacer con la información, se vuelve indispensable. A los clientes que están adoptando Autológica SkyDMS como sistema de gestión y que se incorporan en el mundo de los datos que ofrece, les fomentamos la adopción temprana de estos hábitos porque, tal como hemos ido relevando, la diferencia entre un concesionario que usa los datos de forma inteligente y el que no los usa es abismal. Y no hay que temer a los datos, ¿sí? Porque en esto, como en otros ámbitos, es mediante la práctica y en el día a día que se adquiere la agilidad para utilizarlos, y una vez que se aprende es como andar en bicicleta, uno no se olvida. Vamos ahora con un tema más que puede ser interesante para la venta de unidades: el seguimiento de objetivos de fábrica. Porque a pesar de que las ventas de unidades sigan resentidas en muchas regiones, no deja de ser un departamento que tracciona una gran parte del negocio y que por lo tanto requiere un continuo control. El equipo de ventas ya medía muchos indicadores, pero lo hacían cruzando archivos, pidiéndose por email mucha información, indagando si estaban usando las versiones más nuevas y un largo etcétera de más demoras que quizás les resulten familiares. Lo que lograron fue automatizar muchos indicadores, reducir el tiempo de control e incorporarlos a un hábito de control ordenado, diario y confiable para poder mejorar los resultados del área. Tales como margen de ganancia. Este KPI es clave para poder conocer el porcentaje de beneficio de cada venta y detectar así cuáles unidades son más rentables. Este indicador se puede contrastar con el mínimo aceptable de rendimiento definido por el concesionario. Ventas perdidas, esencial para conocer la cantidad de oportunidades que se perdieron junto a los motivos que lo causaron. Un potencial cliente que se pierde es muy difícil de recuperar y si no se mide este indicador se puede estar perdiendo muchísimas oportunidades. Ciclo de conversión. Este es un indicador típico de CRM y mide el tiempo entre que un lead
pasa a ser una oportunidad y una oportunidad pasa a venderse o no. Es muy importante para medir el tiempo de respuesta del vendedor y para analizar el tiempo promedio de cierre propio del negocio. Lo que se llama stock aging, ¿sí? ¿Qué pasa con las unidades que no se venden? Sufren la degradación de su valor por el paso del tiempo y además generan gastos por depósito y seguros. El gerente de ventas debe empezar a analizar el informe de antigüedad en stock con el fin de detectar qué vehículos no se venden. Y con esta información puede emplear estrategias de promoción de vehículos, reestructuración de showrooms, etc. Mercado de accesorios por unidad. Este indicador mide la cantidad de mercado secundario generado en cada vehículo nuevo vendido. Los vendedores deben estar capacitados para detectar oportunidades de vender accesorios y mejoras en cada unidad nueva. Además, desde postventa se debe aprovechar la potencialidad de postventa de cada unidad. Al tener acceso a toda esta información todos los días y confiar en la veracidad de los datos, al igual que en otros departamentos, se pudo adoptar una estrategia de gestión basada en miles de datos que se generan en el día a día. Esto se traduce en varios beneficios. En primer lugar, se está alineado con la tendencia principal del mercado. La inteligencia de datos llegó para quedarse hace muchos años y cada día se vuelve más imprescindible para entender el presente y actuar adelantándose al futuro. En segundo lugar, se puede conocer el estado del negocio sin necesidad de estar cruzando informes o accediendo a distintas ubicaciones. Un DMS con datos como Autológica Sky DMS ya tiene una versión en app para ver en cualquier lugar si se están cumpliendo las metas y objetivos. En tercer lugar, estamos más preparados frente al futuro porque se pueden analizar tendencias y predecir situaciones que, variando más o menos, van a repetirse cada año. En los últimos años, ¿en qué meses tuvo mayor demanda de repuestos? Es probable que este año vuelva a suceder y por eso se debe estar preparado para ello. Y por último y no menos importante, se ahorra tiempo, horas y horas y horas que se reemplazan por algunos clics y que permiten invertir ese tiempo en tareas más importantes y más productivas. Bien, básicamente les pude ir comentando un día en un concesionario que usa sus datos de forma inteligente, algo que, como les comenté, no es imposible y además es necesario. Mientras voy leyendo las preguntas que ya fueron dejando, les recuerdo que les vamos a mandar esta grabación, ¿sí? Junto a otro material de interés que pueden aprovechar para implementar en sus empresas. Quienes no son clientes de Autológica y quieran conocer más sobre el DMS, sin ningún tipo de compromiso, pueden coordinar, ¿sí? Una demostración con nosotros y ver el sistema por dentro, plantear sus necesidades y descubrir cómo el sistema lo resuelve. En la encuesta que también le vamos a estar enviando lo pueden indicar o nos escriben directamente a info@autologica.com y allí vamos a empezar a conversar. Antes de continuar, a quienes son clientes de Autológica y quieren empezar a usar los datos del concesionario, les quiero contar que hasta el 28 de febrero pueden tener 2 meses de la herramienta de BI de prueba, con capacitación y acompañamiento de nuestros expertos. Así que les sugiero que aprovechen porque no tiene costo y van a poder aplicar muchas de las estrategias que vamos a ver hoy. Bueno, vamos ahora entonces con las preguntas que fueron dejando. A ver, bueno, empiezo con esta pregunta que veo aquí, que bueno, de hecho es muy interesante. ¿De dónde se obtienen los benchmarks de la industria? Bueno, esto varía obviamente según la industria, según la marca, el país, la región, etcétera. Pero hay material muy rico y accesible. En mi caso particular me gusta recomendar siempre de KPI Book, ¿sí? Que habíamos mencionado antes, porque hace un planteo de cientos de indicadores para cada área y departamento con una breve explicación y las fórmulas para obtenerlos. Ahí pueden encontrar una pista sobre estos indicadores y eventualmente van a poder adaptarlos a sus propias realidades. Además, en el blog de Autológica, en nuestro blog, hemos escrito varias notas sobre indicadores con benchmarks que también pueden tomar como referencia y bueno, te invito a poder indagarlas allí. Vamos con otra pregunta. Bueno,
Aquí hay otra sobre indicadores de administración. Bueno, para alguien que empezó hace poco en el área. Eh, Bien, bueno, primero, mucha suerte en este nuevo rol y en segundo lugar, más allá del factor de absorción que parte del área, eh, hay uno sobre el que siempre hablamos que es el periodo promedio de cobros y el promedio de pagos. Este indicador permite controlar la relación entre el tiempo en que tardan los clientes en pagar sus deudas versus el tiempo que da el proveedor para pagar. Es decir, si a los clientes se les da créditos a 30 días, pero los proveedores solo dan crédito a 15 días, estaría en una desventaja financiera, puesto que mientras la empresa financia a sus clientes, está obligada a pagar de contado o de muy corto plazo a sus proveedores. ¿Sí? Otro indicador que es muy importante y que lo incorporamos al DMS hace unos años es el ciclo de facturación de servicios. Este informe es útil para agilizar cobranzas y mejorar el cash flow. El gerente de servicios podrá detectar cuellos de botella a tiempo entre la finalización del trabajo y la facturación del mismo y evitar que ese dinero quede inmovilizado en procesos administrativos. Para explicarlo brevemente, el control del ciclo de facturación se hace tomando los días transcurridos desde la fecha en que se trabajó por última vez en una orden de reparación registrada en el DMS hasta la fecha en que se hizo la primera factura. El informe agrupa los trabajos facturados por rango de días para facilitar esta lectura y este es un indicador que se debe incorporar a la gestión diaria. Muy bien, como siempre, las respuestas que van quedando sin responder las estaremos respondiendo vía email para evitar alargar mucho la presentación. Les recuerdo que le vamos a estar enviando el link al video y que cuando termine el webinar les saldrá una muy breve encuesta que la verdad nos sirve muchísimo que la puedan responder. Este año vamos a estar enfocados y abordando temas muy interesantes sobre la industria automotriz como electromovilidad, tendencias mundiales, optimización de la postventa, detección de oportunidades y otros temas que seguramente les resultarán interesantes. Así que les pido que estén atentos a nuestras publicaciones y correos electrónicos. Sin más, me despido deseándoles un gran comienzo de año y quedando a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.